Esto es absolutamente increíble. Microsoft ha publicado un artículo de investigación que habla sobre un modelo de lenguaje que realmente puede mejorar por sí mismo. Sé que puede sonar como ciencia ficción, pero créeme, es algo impresionante. Así que he hecho un vistazo a este artículo de investigación titulado RAR Math. Los pequeños modelos de lenguaje pueden dominar el razonamiento matemático con un pensamiento profundo autoevolutivo. Es algo bastante impresionante porque, básicamente, el modelo es capaz de utilizar su propio razonamiento para volverse aún más inteligente. Podemos ver que se menciona: presentamos RStar Math para demostrar que los pequeños modelos de lenguaje SLLMS, por sus siglas en inglés, pueden igualar o incluso superar la capacidad de razonamiento matemático de OpenAI GPT-3.5 Turbo o GPT-4. Y esto ocurre sin necesidad de destilación a partir de modelos superiores. Esta afirmación es simplemente increíble. Si no sabes lo que significa la destilación de modelos, la destilación de modelos es un proceso en el que se utiliza un modelo más grande, llamado modelo maestro o profesor, para transferir su conocimiento a un modelo más pequeño. Básicamente, el modelo grande que actúa como profesor condensa su conocimiento en el modelo más pequeño, conocido como modelo estudiante. El modelo estudiante se ajusta o entrena de manera específica para desempeñarse de manera similar al modelo maestro. Por ejemplo, cuando teníamos la versión preliminar de GPT-4, GPT-4 Preview y la versión final, lo que ocurría era algo parecido. Teníamos el modelo final completo y la versión preliminar, que era una variante afinada para ofrecer un rendimiento similar, pero con capacidades ligeramente inferiores en comparación con el modelo maestro completo. Lo que están afirmando en este artículo, y por eso es tan impactante, es que pueden superar a estos grandes modelos de lenguaje sin necesidad de destilación. Es algo absolutamente increíble. Explican que RStar Math logra esto utilizando un razonamiento profundo mediante el método Monte Carlo TRIZ, que básicamente es una técnica de IA que explora todas las posibles opciones dentro de un rango de posibilidades. Esto se vuelve aún más sorprendente cuando observamos los resultados iniciales de las pruebas. En el benchmark de matemáticas, el modelo RAR Math mejora el rendimiento de GLAM 2.5 Math 7B, un modelo de 7.000 millones de parámetros, de un 58.8% a un 90%, y el de 53 Mini 8B, otro modelo de 8.000 millones de parámetros, de un 41.4% a un 86.4%. Además, supera a GPT-4 Preview por un 4.5% y un 0.9% en la Olimpiada de Matemáticas de Estados Unidos. ¿Por qué es tan relevante esto? Uno de los mayores debates hasta ahora ha sido la creencia de que estos pequeños modelos de lenguaje, LLMs pequeños, logran buenos resultados porque han sido entrenados extensivamente con todos los datos disponibles en los benchmarks. Sin embargo, lo sorprendente aquí es que este modelo RAR Math no depende de haber sido entrenado con todo este material. En su lugar, es capaz de mejorarse a sí mismo para alcanzar este nivel de rendimiento. Una IA no te quitará el trabajo, pero una persona que la sepa usar, sí. Es por eso que he creado La Señal, una newsletter donde te explico cómo usarla, nuevas noticias, nuevas herramientas y mucho más. Además, si te unes a nuestra comunidad privada, tendrás acceso a decenas de documentos, libros, tutoriales y muchas cosas realmente útiles. Actúa antes que tu competencia y únete a La Señal Pro. Link en la descripción. Esto es lo más impresionante, porque aquí es donde encontramos el diagrama que ofrece una visión general del sistema RAR Math, centrándose específicamente en el método Monte Carlo TRIZ Search. En este diagrama podemos observar cómo funciona el marco de trabajo de autoevolución. Todo este sistema es lo que permite que el modelo piense de una manera que le permite impulsarse a sí mismo hacia una mayor inteligencia. A la izquierda se muestra el proceso de pensamiento del Monte Carlo TRIZ Search, donde el sistema explora múltiples caminos posibles. Puedes imaginarlo como una persona que reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones, o como si estuviera navegando por un árbol de decisiones para evaluar diferentes opciones. Ahora el modelo de lenguaje pequeño, grande, actúa como una política para generar los pasos de razonamiento necesarios para la solución, y luego tenemos un modelo de preferencia de proceso, que básicamente es algo que verifica cada paso sea correcto. Más adelante profundizaré en esto, porque lo que han hecho es bastante interesante. Cada uno de estos nodos se ve que aquí representa un paso en la resolución del problema. Como se puede ver, este es 0.7, este es 0.5 o lo que sea, pero estos son los pasos que el modelo va a seguir. Y se puede observar que los pasos incorrectos reciben valores bajos, mientras que los correctos reciben valores más altos. Aquí es donde el sistema asigna valores Q a cada paso, basándose en su contribución a la solución final. Básicamente, los pasos que llevan a respuestas correctas reciben valores Q más altos, y los que llevan a respuestas incorrectas reciben valores Q más bajos. Lo que hacen con esto es filtrar estos pasos, de manera que solo los de alta calidad, en verde, sean retenidos para construir la trayectoria de solución final. De esta forma se asegura
que la IA entrene con los mejores caminos de razonamiento. Lo más impresionante de todo esto, y es aquí donde entra el marco de la autoevaluación, es que aunque la investigación de árboles de decisión múltiples es buena, es necesario añadir algo más para que un modelo de lenguaje pueda mejorar por sí mismo. Aquí es donde entra el proceso de 4 pasos, en el que el sistema se mejora a sí mismo, optimizando tanto la política del modelo de lenguaje pequeño, grande, como el modelo de recompensa, el PPM. Básicamente se puede ver que hay 4 pasos en este proceso, y es importante que prestéis atención a cada uno. Todo comienza con la investigación guiada por Terminal Monte-Carlo, que se muestra aquí. Luego, en el segundo paso, se introduce el PPM-R2, que evalúa los resultados de los pasos anteriores de forma más efectiva. Los datos generados en esta fase mejoran aún más el modelo. Se puede ver que el modelo aquí es R1, luego se actualiza a SLM-R2, modelo de lenguaje pequeño, versión 2, la versión R1 del modelo de lenguaje pequeño se actualiza a R2. No sé por qué sigo diciendo modelo de lenguaje pequeño grande, debería decir modelo de lenguaje pequeño. Pero en fin, lo importante es que se actualiza la versión R2. En el tercer paso, las políticas logran aprovechar el modelo de recompensa para predecir directamente los valores Q durante el proceso de búsqueda, lo que genera soluciones de mayor calidad y datos de entrenamiento. Esto a su vez entrena la siguiente iteración del modelo SLM3 y así llegamos a la versión 3 del modelo. Finalmente, en el cuarto paso es cuando emerge el modelo final y se da continuidad al modelo de recompensa con una política aún más fuerte. Es aquí donde se consigue un rendimiento de vanguardia. Esto es absolutamente increíble porque el modelo comienza en un estado en el que no sabe mucho y luego de manera iterativa logra mejorar hasta que sea un modelo de vanguardia a través de este proceso. Es impresionante porque está generando todos estos datos sintéticos y puede hacerlo gracias a este proceso. Cuando analizamos cómo están estos benchmarks, se puede ver cómo el modelo es capaz de mejorar continuamente sus habilidades de razonamiento matemático a través de un pensamiento profundo autoevolutivo. A partir del segundo paso, el modelo ya supera GPT-4, lo que nos permite ver lo que el modelo base es capaz de lograr. Se puede observar que el modelo base alcanza un 58.8 en Mathematics, pero no obtiene nada en otros benchmarks, lo que significa que no lo hace muy bien al principio. Luego, por supuesto, comienza el proceso de mejora descrito en la diapositiva anterior, y vemos cómo sube a 75.2, luego a 10, 50, 35, mostrando una mejora considerable. En la segunda ronda de mejoras, después del primer paso, ya se observa que el modelo supera a GPT-4 y en la tercera ronda sigue mejorando. En la cuarta ronda alcanza el estado de arte, y es en este punto cuando el modelo incluso puede superar a O1. Y recordad, este modelo tiene 7.000 millones de parámetros y está superando modelos de última generación. Por supuesto, esto es solo un benchmark específico centrado en matemáticas, pero si pensamos en lo increíble que es, podemos empezar a imaginar qué tan inteligentes llegarán a ser estos modelos. Si un modelo base de 7.000 millones de parámetros puede incluso superar a O1 o GPT-4, imagínate una mezcla de expertos de estos modelos, que son increíbles y capaces de mejorar por sí mismos. ¿Qué tipo de modelo veremos entonces? Ahora quería hablar sobre cómo este modelo mejora a sí mismo. La base de este proceso es que el modelo genera soluciones, luego evalúa estas soluciones y a continuación se entrena con las mejores soluciones. Después repite todo este ciclo, lo que permite refinar continuamente sus capacidades de razón. Y puede que estéis pensando, ¿y qué pasa con los problemas no resueltos? Pues bien, para los problemas que no puede resolver, el modelo usa unos intentos de razonamiento, que son esencialmente nuevas ejecuciones o semillas aleatorias, hasta encontrar una solución. Esto garantiza que el modelo siempre está aprendiendo de sus fracasos. Y no sé si entendéis lo increíble que es esto. Después de la ronda inicial, el modelo genera sus propios datos de entrenamiento, lo que representa un cambio importante respecto a los métodos de entrenamiento tradicionales, que dependen en gran medida de la destilación de esos modelos maestros más grandes. Este enfoque es increíblemente poderoso porque los datos de entrenamiento autogenerados eliminan la necesidad de etiquetado manual o grandes conjuntos de datos. En el artículo se menciona que ese proceso es, en realidad, muy laborioso. Además, es rentable y eficiente, especialmente para tareas especializadas como el razonamiento matemático, y lo más importante, el modelo no está limitado a sus datos iniciales, lo que significa que puede mejorar con el tiempo. Recordad, como en otro artículo, tal vez viste este canal, tal vez no, hablan sobre cómo predecir qué modelo se basa en OpenAI Zero. Mencionaban los modelos de recompensa basados en el resultado, que básicamente consisten en mirar si el resultado es correcto o no, y cómo pasaron a los modelos de recompensas basados en el proceso. Aquí es donde, por ejemplo, si estuviera resolviendo una pregunta de matemáticas y la desglosaras paso a paso, escribiendo cada uno de los pasos, básicamente te premiarían por cada paso correcto, aunque el resultado final no fuera correcto. Así, incluso si varios pasos no son correctos, pero al final es incorrecto, no importa, lo descartarían. Pero si los 3 primeros pasos son correctos y los 2 últimos no lo son, te premiaría por esos 3 primeros. Lo que me pareció increíble de esto es que en realidad cambiaron el modelo de recompensa. Usaron un modelo de preferencia de proceso PPM y dijeron que introducían un nuevo método de entrenamiento que entrena un modelo de preferencia construyendo pares de preferencias positivos y negativos a nivel de paso. Dejadme explicar esto para vosotros.
Básicamente han cambiado lo que estaban haciendo, utilizando un enfoque híbrido de modelado de recompensa basado en el proceso y el método del PPM. Este modelo de preferencia de proceso entrena un modelo para guiar el proceso de razonamiento comparando estos pasos, lo que evita asignar puntuaciones precisas a los pasos, haciéndolo más robusto y confiable. Esta es la innovación clave del artículo, utilizada para impulsar el proceso de búsqueda en el árbol de Monte Carlo. En resumen, cuando miramos el PPM, el modelo de preferencia de proceso, este es el pilar fundamental de All-Star Math, especialmente en las rondas posteriores, donde supera el enfoque tradicional de los modelos de recompensa basados en el proceso. Inicialmente usan el modelo de recompensa basado en el proceso para arrancar el modelo, pero hace la transición al modelado de preferencia de proceso una vez que el sistema madura. Este enfoque híbrido equilibra efectivamente los beneficios de ambos métodos. Ahora echemos un vistazo a los ejes. En la parte inferior, en el eje X, podemos ver que se nos muestran las soluciones muestreadas. A medida que aumentan las soluciones muestreadas, la precisión también aumenta, lo que es algo que ya sabemos, pero esto básicamente muestra cuántas soluciones se muestrean. En estos gráficos también podemos ver la precisión en el eje Y, además de los diferentes modelos. Podemos observar el modelo verde, el R-Star Math, y ver su rendimiento. Luego vemos los modelos Qwen2 y el test DN, que es un proceso diferente, y también vemos la precisión de 0.1 Mini y el 0.1 Preview en ellos. Los vemos a través de diferentes benchmarks. Claramente, 0.1 Preview no fue aprobado en los benchmarks de Olimpiadas o matemáticas universitarias, pero sí podemos ver los niveles de precisión de 0.1 Mini. Lo increíble aquí es que a medida que se aumentan las soluciones muestreadas, vemos cómo el modelo All-Star Math se vuelve más preciso en sus respuestas. Y recordemos, este es un modelo de 7.000 billones de parámetros que compite con modelos mucho más grandes. Esto parece ser cierto para todos los modelos. Podemos ver que todos los modelos parecen mejorar su precisión a medida que se muestrean más soluciones. Por supuesto, hay un primer aumento notable, como se observa entre 1 y 4 soluciones, pero conforme se muestran más soluciones, los avances, aunque siguen aumentando, parecen ser cada vez menos marginales. Lo interesante aquí es que con All-Star Math, incluso con menos soluciones muestreadas, el modelo logra un rendimiento mucho más eficaz que muchos de los demás modelos. Es sorprendente cómo, simplemente al muestrear más soluciones y procesar la información de una forma diferente, el modelo alcanza niveles de razonamientos más altos. Algo que estoy observando con más detalle es que podemos ver que este modelo, All-Star Math, realmente está rindiendo mejor que un modelo de 72.000 millones de parámetros, lo que demuestra que este método es muy efectivo. Esto me da la información de que utilizando la investigación de Monte Carlo y el modelo de preferencia de proceso, este enfoque realmente está mostrando ser efectivo. Tal vez necesitamos explorar esto con modelos más grandes. Y ahora que estoy leyendo estos artículos de investigación con más detalle, comenzamos a ver que quizás las afirmaciones sobre la superinteligencia no están tan lejos de ser ciertas. En esencia, cuando vemos esto, la capacidad de alcanzar una precisión tan alta con menos soluciones muestreadas hace que All-Star Math sea extremadamente rentable y escalable, especialmente para tareas que requieren razonamiento matemático. Otra cosa interesante que encontré en el artículo fue que, como mencionamos, el modelo también genera sus propios datos, pero lo sorprendente es que esos datos generados por el modelo eran mejores que los de GPT-4. En el artículo se menciona que incluso los caminos de razonamiento aleatorios aumentados con código muestreado del modelo de lenguaje pequeño obtienen un rendimiento comparable o mejor que los conjuntos de datos sintetizados de NumMath y MetaMath de GPT-4. Esto indica que nuestra política SLM, después de rondas de autoevaluación, es capaz de generar soluciones matemáticas de alta calidad, y dice que estos resultados demuestran el enorme potencial de nuestro método para autogenerar datos de razonamiento de mayor calidad sin depender de la destilación avanzada de modelos de lenguaje grande. Esto es increíble. Esta declaración hace referencia a los caminos de razonamiento seleccionados aleatoriamente que genera el modelo durante el entrenamiento, y aunque no selecciona las soluciones absolutas más acertadas, todas estas soluciones aleatorias son de mucha mayor calidad. Y eso es bastante sorprendente porque esos datos, como NumMath, son generados por GPT-4, que es un modelo mucho más grande y potente. Estos conjuntos de datos, NumMath y MetaMath, son considerados conjuntos de datos de alta calidad. Así que cuando hablamos de que el modelo los supera, realmente demuestra la fuerza de All-Star Math y el proceso de autoevaluación. La calidad de estas soluciones de razonamiento no es simplemente suerte, es el resultado de la autoevaluación. A través de las rondas iterativas que mencionamos, el SLM se vuelve lo suficientemente hábil como para generar soluciones que rivalizan con las producidas por un modelo avanzado como GPT-4. Esto es absolutamente increíble, porque estamos rompiendo la dependencia de los modelos de lenguaje grandes. Y tenemos que pensar en esto. Supongamos que tuviéramos un modelo mucho más grande y fuéramos capaces de generar métodos más inteligentes que los modelos más avanzados del futuro. Sé que suena que no tiene mucho sentido, pero cuando vemos cómo estamos
estamos tomando un modelo de 7 billones de parámetros y haciéndolo generar cosas inteligentes que GPT-4, que es un modelo de 1.8 billones de parámetros, podemos pensar, ¿qué pasaría si tuviéramos un modelo mucho más grande y nos enfocáramos en hacer que ese modelo se mejorara a sí mismo iterativamente a lo largo del tiempo? Al pensar en lo que eso significaría para el futuro, la verdad es que va a ser una locura. Algo realmente sorprendente que mencionan en este artículo es la aparición de capacidades emergentes. Las capacidades emergentes en IA son esencialmente capacidades que surgen sin predicción, es decir, estas capacidades aparecen sin que el modelo haya sido entrenado específicamente para ello, sin que se haya deseado desarrollar esa capacidad de antemano o sin que los creadores hayan considerado que esa capacidad podría surgir. En el capítulo 5, los hallazgos y las discusiones mencionan la emergencia de la capacidad intrínseca de autorreflexión. Se dice que un avance clave en OpenAI 1 es esta capacidad intrínseca de autorreflexión. Cuando el modelo comete un error, reconoce el fallo y puede autocorregirse con una respuesta. Sin embargo, se ha encontrado que esta capacidad es una gran medida ineficaz en los modelos de código abierto, que son los modelos que están utilizando en este momento, como los de la serie F y la serie Qwen. La comunidad ha explorado activamente diversos enfoques como la autocorrección y por supuesto la autorreflexión, para entrenar explícitamente o inducir a los modelos de lenguaje LM a desarrollar esta capacidad. En resumen, están hablando de cómo en el pasado se usaban otros modelos para intentar hacer que tuvieran esta capacidad como su forma estándar de pensar, algo que al parecer no era tan efectivo. Este avance demuestra cómo a través de su proceso de autoevolución el modelo ha adquirido esta capacidad de reconocer y corregir sus propios errores de forma autónoma. Pero en sus experimentos observaron de manera inesperada que su enfoque de Monte Carlo Tree Search, impulsado por un razonamiento profundo, exhibe autorreflexión durante la resolución de problemas, como se muestra en la figura 4, que os mostraré en un segundo. El modelo inicialmente formalizó una ecuación usando los primeros 3 pasos, los cuales llevarían a una respuesta incorrecta. Sin embargo, en el cuarto paso el modelo reconoce la baja calidad de sus anteriores y decide no continuar con el camino inicial de resolución del problema. En lugar de eso, retrocede y resuelve el problema utilizando un enfoque más sencillo, finalmente llegando a la respuesta correcta. Lo increíble de esto es que realmente podemos ver cómo ocurre. En la imagen podemos observar que inicialmente el modelo intenta resolver el problema y lo hace de forma incorrecta. Luego es cuando entra en acción su capacidad intrínseca de autorreflexión, pensando de manera diferente para encontrar una solución más. A medida que avanza la imagen podemos ver cómo puntajes del modelo reflejados en el ppm comienzan siendo negativos y conforme avanza el proceso estos puntajes aumentan. Y algo muy relevante que mencionan es que notablemente no se incluyó ningún dato de entrenamiento, indicación de autorreflexión, lo que sugiere que este razonamiento avanzado del tipo sistema 2 puede fomentar la autorreflexión intrínseca. Esto me hace pensar que ahora empiezo a entender hacia dónde se dirige el entusiasmo por la IA, porque si pueden lograr que un modelo de lenguaje pequeño alcance las capacidades de razonamiento matemático de OpenAI 0.1 mediante un proceso de pensamiento que esencialmente consiste en búsqueda y prueba en tiempo de computación, las posibilidades son enormes. Y a través de 4 rondas de evaluaciones y múltiples soluciones muestreadas, realmente pueden mejorar iterativamente el modelo. Ahora, ¿qué pasaría si comenzamos a mejorar modelos mucho más grandes y contamos con presupuestos de cómputo mucho mayores? Es bastante probable que terminemos con modelos tan inteligentes que ni siquiera sabremos qué hacer con ellos. Será algo realmente sorprendente pensar en todas las soluciones que estos modelos van a ser capaces de generar. Estoy comenzando a entender por qué en algunas entrevistas ciertas personas de Microsoft mencionaron que podríamos tener una IA completamente automejorable para 2030. That's a narrow version of AI when we use it for a specific purpose, right? A more general AI is going to be one where it has things like recursive self-improvement. It could edit its own code in order to get better, right? It could self-improve, or like it would have autonomy. It could act independently of your direct command, essentially, or you give it a very general command, and it goes off and does all sort of sub actions that are super complicated, like, maybe even invent a new product and create a website for it and then set up a drop ship for it and then, go and market it and take all the income and then do the accounts and so on. I mean, I think that's kind of plausible in, say, 3 to 5 years. Before 2030, I think we'll definitely have that and might well be much, much sooner. Y recordemos que fue Eric Schmidt quien esencialmente dijo que en el futuro vamos a tener IA automejorable, por lo que tiene sentido que cuando lleguemos a ese punto debemos tener mucho cuidado y en cierto modo desconectar. Lo que él también mencionó fue que ese modelo va a ser un modelo que se automejora de manera recursiva, lo que significa que el modelo podrá mejorar por sí mismo de una forma que, diría yo, es sin estado. Es decir, podrá adaptarse y mejorar constantemente con el tiempo, lo que implica que después de entrenar completamente el modelo, este podrá seguir mejorándose una y otra vez, añadiendo nuevas
herramientas y habilidades. Esto es completamente diferente porque este tipo de inteligencia podría ser una amenaza para la comunidad, y por eso la gente está preocupada. Ahora, hagamos un experimento teórico. Supongamos que el modelo pudiera mejorar continuamente. Por ejemplo, podría utilizar herramientas, entrenar con otros conjuntos de datos, coger información de Internet, subirse a robots humanoides o hacer investigaciones de IA. Cuando pensamos en todo esto y consideramos que tendría acceso a una gran cantidad de recursos computacionales, podemos empezar a darnos cuenta de cómo estos modelos podrían mejorarse más allá de nuestra capacidad actual de razón. We think we're okay now and we're worried about the future. And the point at which you really want to get worried is called recursive self-improvement. So recursive self-improvement means go learn everything, start now, and don't stop until you know everything. And this recursive self-improvement could eventually allow self-invocation of things. And imagine a recursive self-improvement system which gets access to weapons. So you can imagine, or doing things in biology that we cannot currently understand. So there is a threshold. Now, my standard joke about that is that when that thing starts learning on its own, do you know what we're going to do? We're going to unplug it. Because you can't have these things running randomly around, if you will, in the information space and not understanding at all what they're doing. Creo que cuando realmente analizamos esto, la conclusión aquí señala que R-Star Math, un sistema autoevolutivo con un enfoque de pensamiento profundo, aumenta significativamente las capacidades de razonamiento matemático de los modelos pequeños, alcanzando un rendimiento de vanguardia a nivel L1. Nuestro enfoque demuestra que los modelos SLMS pueden generar de forma autónoma datos de entrenamiento de alta calidad para razonamiento matemático de nivel fronterizo, lo cual es realmente impresionante. Experimentaciones exhaustivas en 4 tamaños diferentes de SLMS y en desafiantes benchmarks demuestran la superioridad de R-Star Math, logrando resultados destacados al superar los modelos actuales de razonamiento matemático y las mejoras referencia existentes. También revelamos los hallazgos clave, incluyendo la aparición de la autorreflexión y la efectividad del PPM para identificar pasos intermedios críticos, como la aplicación de teorema. Finalmente, Math puede lograr mejoras adicionales al recopilar problemas más desafiante, y dejamos esto como trabajo futuro. Al observar lo que acabamos de leer, realmente es asombroso. El paradigma de cálculo en tiempo de prueba es claramente real. Hacer que un modelo genere más soluciones y las explore es algo que claramente es el próximo paradigma. OpenAI ha hablado de esto con mucho detalle, y cuando realmente aplicamos esto a un modelo de 7.000 millones de parámetros y utilizamos el modelado de preferencias de procesos para identificar los pasos clave, podemos ver que esto resulta en un nivel increíble de capacidad del modelo. Estaba generando datos sintéticos que eran mejores que los datos disponibles actualmente de GPT-4, y de manera sorprendente esto es algo que supera la destilación de modelo. Así que sí, esto es algo que en un área diría que la única salvedad es que esto solo ocurre en matemática. Esta parte es bastante impresionante porque un teorema matemático paso a paso realmente requiere un razonamiento profundo, asistencia lógica y comprensión avanzada. La mayoría de los sistemas de IA, como sabemos, suelen tener dificultades con este tipo de tareas, ya que requieren deducciones lógicas y no solo memorización. Involucran múltiples capas de razonamiento para conectar conceptos abstractos. El hecho de que R-Star Math pueda manejar la demostración de un problema de nivel olímpico como el teorema de Fermat sugiere que no está limitado a resolver problemas computacionales sencillos, sino que puede construir demostraciones complejas que reflejan un razonamiento similar a cómo los humanos abordan las matemáticas a un alto nivel. Tradicionalmente, los sistemas de IA han destacado en resolver problemas estructurados, como los problemas de palabras con respuestas claras, pero en el caso de este modelo, cuando realmente lo analizamos, da un paso más al demostrar que puede manejar pruebas formales que implican rigor lógico, razonamiento abstracto, necesidad de justificar cada paso matemáticamente. Así que esta transición es algo así como un cambio de paradigma en cuanto a lo que estos modelos más pequeños pueden lograr, rivalizando con las capacidades de modelos más grandes y que requieren más recursos. Cuando observamos esta segunda parte, se menciona cómo este modelo es capaz de generalizar a otros dominios, como la programación y el razonamiento de sentido común. Dice que, notablemente, sintetizar trayectorias de entrenamiento verificadas paso a paso para razonamiento general requiere un mecanismo que proporcione retroalimentación sobre si una trayectoria dada alcanza el resultado deseado al final de la ejecución. Por ejemplo, en razonamiento de código esto podría implicar diseñar casos extensivos, y en razonamiento general la retroalimentación podría obtenerse mediante etiquetado humano o verificación mutua con otro modelo de lenguaje. Esto es bastante impresionante porque el razonamiento de código requiere comprender sintaxis, lógica y resolución de problemas todo a la vez. Si ese sistema está optimizado para matemáticas y puede optimizarse para otros dominios como la programación,
Esto representaría un gran avance en versatilidad. Básicamente afirman que, si esto puede generalizarse al razonamiento de código, podría escribir una función o un guión paso a paso, luego ejecutar casos de prueba para verificar si la función funciona correctamente y mejorar su razonamiento en función de los resultados de las pruebas, tal como validar las soluciones matemáticas utilizando ejecución en Python. Sin embargo, debo decir que esto sería particularmente difícil porque, como se discutió en Twitter el otro día, es bastante complicado obtener respuestas correctas para preguntas que no tienen una respuesta definitiva. En cambio, en matemáticas, donde hay una respuesta correcta definitiva, es mucho más fácil verificarlo. Los problemas de sentido común son más abiertos, pero al mismo tiempo, esta es una investigación increíble que nos demuestra que estamos acercándonos cada vez más a la IA general. Al final del día sigo considerando que esto es completamente sorprendente porque cuando pensamos en esto y miramos el panorama general del sistema, es la matemática la que sustenta muchas de las cosas. Y una vez que eres capaz de resolver verdaderamente las matemáticas, como sabemos que el modelo de OpenAI 03 logró hacerlo tan bien, se abren enormes. Obtener un 25% en un benchmark prácticamente desconocido, aunque esa ronda de entrenamiento costó, por así decirlo, el tiempo de inferencia alrededor de 1 millón, nos hace entender que la trayectoria de estos modelos va a ser algo absolutamente increíble. Por eso la gente está tan optimista sobre la inteligencia artificial superinteligente, porque en los primeros trabajos de investigación los investigadores estaban asombrados al darse cuenta de que esos gráficos, esos números no bajaban, simplemente seguían subiendo, siempre y cuando se lograra muestrear más soluciones. Con el tiempo, mientras logremos muestrear más soluciones y nos volvamos más eficaces en aprender a identificar los pasos correctos de razonamiento, no creo que haya un problema que estos modelos no puedan resolver. Y cuando entendemos este paradigma, podemos comprender que tal vez aquellos que hablan de la inteligencia artificial superinteligente no están tan lejos después de todo.